Yo voy a presentar muy brevemente. eh, Acá está casi todo el equipo que ha hecho desarrollo de contenidos desde la consultora Verde. Está, por supuesto, Juan Valdivia, que Dígame. que lleva investigando este tema décadas y que tiene muchos antecedentes que nos facilitó en este trabajo. Está Nicolás López, que es historiador de profesión, que él estuvo complementando el material aportado por don Juan Valdivia, con otras investigaciones de archivo, en todo tipo de archivos digitales principalmente, algunos físicos también, de la Biblioteca Nacional, de otros lugares. Hubo otra persona que participó en la primera fase de investigación de contenido, que es Belén Fernández, que hoy día no está acá, de nuestro equipo, y la persona que va a hacer la presentación hoy es Macarena Dolz. Macarena es licenciada en estética y tiene un magíster en lingüística, pero Macarena ha dedicado, yo diría, los últimos eh, 10 o 15 años, bueno, no sé si es mala educación cuando uno se refiere a una mujer dar plazos tan largos de experiencia laboral, pero lo cierto es que hemos trabajado Siendo tan mucho joven, sobre todo, dices tú. siendo tan joven. Pero lo cierto es que con Macarena hemos trabajado juntos en varios proyectos de difusión patrimonial. Y Macarena trabajó varios años como editora del sitio Memoria Chilena, que a lo mejor alguno de ustedes conoce, pero que es el sitio de divulgación de contenidos de la Biblioteca Nacional. Eh, y trabajamos juntos en un proyecto que se llamaba la revista PAT, que la consultora nuestra hacía para la DIVAM, que era de difusión de contenidos patrimoniales. Y después trabajó como 4 años más en otro proyecto de difusión de contenidos históricos, patrimoniales y científicos de los museos de Chile, que no recuerdo bien cuál es el nombre de ese proyecto, Maca. ¿Me ayudáis? Se llama Bajo la Lupa y es un proyecto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Perfecto. Oye, entonces, mira, tal como les prometimos, a ver, lo que vamos a ver hoy. Yo les enfatizaba recién que aquello en que se ha especializado laboralmente Macarena es en hacer difusión de patrimonio. Y lo que vamos a compartir con ustedes hoy no es un trabajo terminado, pero ya tenemos como un primer ordenamiento de los diferentes temas que nos han aparecido en esta investigación de contenidos sobre Guayacán. Ahora, el propósito de esto es súper concreto. La mayoría de ustedes que están diseñando experiencias, la idea es que ustedes identifiquen de las cosas que nosotros vamos a estar hablando ahí, cuáles de ellas podrían servirles para enriquecer la experiencia en la que ustedes están pensando. Así de simple, ¿no? Ahora, y lo de hoy es una, es una primera, es una primera versión. Hay muchas cosas que todavía estamos completando, te van a ver ahí, Macarena les va a ir contando, mira, esto ya está más o menos definido, acá estamos investigando tal cosa, etcétera, ¿no? Dicho eso, yo creo que te cedo la palabra si quieres, para que compartas la presentación y comencemos, Maca. ¿Ya? Necesito que me habiliten. Eh, Creo que Ya tú está tienes que habilitar, lista. Luisa. ¿Ahí sí? Ya. Sí, está lista. Gracias. Ya somos 21, un buen número de asistentes. Denme un segundito. Bueno, de partida, Perfecto. mis excusas por no haber asistido en la sesión anterior y les agradezco por estar ahora presentes. Bueno, insisto en lo que les anticipó Pablo, esto es apenas un primer avance de una investigación que está en curso y en la que estamos descubriendo todos los días cosas nuevas, estamos todos los días confirmando información que quizás no estaba del todo verificada. Y hoy día nos vamos a centrar en dos ejes narrativos principales. Dos ejes que creemos que por una parte sirven para comprender bien el ADN de Guayacán de alguna manera, y para reafirmar y darle más profundidad, más contenido al valor patrimonial que sabemos que tiene.
Así que bueno, dicho eso, partimos. Lo primero es que vamos a hablar de Guayacán como un centro minero, ¿verdad? Que ese es su origen. Y bueno, y para eso tenemos que hacer un viaje un poquito más lejos, de partida viajar 2 siglos atrás, y viajar a Gales. No sé si alguno de ustedes sabe algo de Gales. Yo tengo que confesarles que sabía poco hasta este momento. Más allá de, por ejemplo, saber que Tom Jones, el cantante, es galés. No sé si lo conocen. Em, Sí, yo sí. ya, Excelente. porque después vamos a volver a él, así que es importante que él va a volver a aparecer. Bueno, Perfecto. quizás los más futboleros conozcan a Gareth Bale, por ejemplo. Hay actores galeses, pero mucho más allá de eso, la verdad es que al menos yo no conocía. Y en particular el puerto de Swansea, que es donde vamos a ir ahora, a mí al menos, que ya se van a dar cuenta que soy futbolera, me sonaba precisamente porque es un equipo de la liga inglesa, pero no mucho más que eso. Pero ahora vamos a ver por qué vamos a Swansea y por qué la historia de Guayacán está estrechamente entrelazada con la de Swansea. Bueno, a principios del siglo XIX, Swansea, aun siendo un poblado relativamente pequeño, se consolidó como uno de los centros de la Revolución Industrial Británica. Allá las principales actividades que se desarrollaban eran la minería del carbón, la metalurgia de metales no ferrosos, es decir, la fundición, y una industria química derivada de lo anterior. Todo lo que los subproductos de los otros procesos servían para la industria química. Sin embargo, la razón por la que Swansea terminó destacando en el plano mundial fue porque entre las décadas de 1830 y 60 se convirtió en el mayor fabricante mundial de cobre. Tanto así que llegó a ser conocido en todo el mundo como Copperópolis, o sea, como la ciudad del cobre. Nombre que incluso con el que se siguen identificando hasta el día de hoy los habitantes de Swansea. Me detengo unos segundos en esta imagen que me gustaría que la miren bien. Bueno, este es un grabado de la época de plenitud de Swansea. Pueden ver ahí los mástiles de los barcos, de los buques cargueros que recalaban en ese puerto. También las chimeneas de las fundiciones y la geografía, que quizás les resulte un poco relativamente familiar respecto del entorno donde muchos de ustedes viven y respecto de la geografía de la cual vamos a hablar. Bueno, lo curioso y lo revolucionario de este desarrollo en Swansea es que se convirtió en el principal fabricante de cobre del mundo sin tener una sola mina de cobre. Hasta entonces, la industria cuprífera en Europa en particular funcionaba conforme a un modelo local, es decir, se extraía el mineral de una mina, se procesaba en una fundición que por lo general se instalaba ahí mismo, contigua a la mina, y esta fundición, las fundiciones de entonces se alimentaban con leña, también local, es decir, se arrasaba con todos los bosques cercanos, se usaba esa leña, y por lo demás la leña no permitía llegar a temperaturas muy altas, entonces el producto, el beneficio que se hacía del mineral era bastante limitado. La revolución de Swansea se debió a un conjunto de factores. El principal, que fue es un factor general, fue el aumento acelerado de la demanda de cobre, debido precisamente a la revolución industrial. Todas las máquinas, todas las herramientas que se empezaron a confeccionar requerían de cobre. Los barcos, por ejemplo, en un momento en que el tráfico marítimo era intensísimo, se empezaron a recubrir con láminas de cobre para protegerlos de la humedad. En un momento en que se empezó a desarrollar la telegrafía, la electricidad, se empezaron a necesitar alambres de cobre y así. Fue tal la explosión que la demanda creció como nunca antes, y esto hizo que en Swansea empezaran a pensar cómo podían aprovechar lo que ellos tenían para desarrollar este nuevo negocio, por así decirlo. Y lo que a ellos les sobraba era carbón. Por eso les decía antes que íbamos a volver a Tom Jones,
No sé si ustedes, algunos, depende de la cultura popular de ustedes, pero siempre había un mito urbano de que Tom Jones, antes de dedicarse al canto, había sido minero de carbón. No estoy segura de si es verdad o no, pero ¿Ya? al menos se condice absolutamente con el lugar donde vivía, donde efectivamente la mayoría de las personas, su actividad era la minería del carbón. A ellos les sobraba el carbón. Por otra parte, tenían un puerto marítimo excelente, protegido, amplio, donde además el río entraba a la tierra un buen trecho en que las naves podían ingresar con las cargas. Y por otra parte, tenían ya décadas, incluso siglos de desarrollo tecnológico tratando de darle una vuelta a cómo mejorar la metalurgia, las técnicas, cómo simplificarlas y cómo aprovechar el combustible que ellos tenían. Ahí fue cuando desarrollaron una tecnología absolutamente innovadora, que fue el horno de reverbero, que posiblemente muchos de ustedes han escuchado hablar de él. El horno de reverbero se desarrolló en Swansea y se convirtió en el fundamento de lo que llegó a conocerse como el método galés de fundición, proceso galés también le llaman. Y este fue un proceso que fue tan exitoso que fue el que se difundió en toda la industria del cobre mundial a lo largo del siglo XIX y el que dominó la industria. Aquí hay un diagrama de época de un horno de reverbero, que era la gran joyita de la época. No me voy a detener en explicar cómo funciona, porque no soy una gran metalúrgica, pero sí tiene ciertas ventajas que lo hicieron una tecnología única y muy oportuna. La primera ventaja es que en vez de usar leña, usaba carbón mineral, que como ya hemos dicho, a Swansea le sobraba. Lo que sí usaba grandes, enormes cantidades de carbón. Tanto así que la proporción para obtener una tonelada de metal, es decir, una tonelada de cobre, podía ser de 3 hasta 20 toneladas de carbón. O sea, eran cantidades descomunales. Pero a los galeses no les importaba mucho porque tenían muchas fuentes de carbón en las cercanías y por lo tanto estaba absolutamente disponible ese recurso. Por otra parte, la otra ventaja que tenía este horno es que permitía procesar minerales muy diversos y de muy baja ley. Entonces se podían empezar a aprovechar productos de la mina que antes se descartaban. Esto entonces implicó una transformación completa de la industria, porque ahora en estas condiciones a ellos les convenía y les resultaba rentable el transportar cobre, mineral de cobre, desde otros lugares, traerlo a Swansea, procesarlo ahí, y seguía siendo barato para ellos. Entonces, primero empezaron a traer cobre desde el sur de Inglaterra, después desde Irlanda, después desde España, a medida que crecía la demanda, iban buscando cada vez fuentes más lejanas, y para eso Swansea reunió una flota de barcos cargueros, barcos veleros eran, que llegó a ser de cientos de barcos. Alrededor de 1850, los ingresos de naves al puerto de Swansea llegaban a los 6.000. Estos eran barcos que podían cargar hasta 800 toneladas de carga. En particular, el que vemos acá es uno muy uno muy singular porque es un modelo a escala de un velero llamado La Serena. Este modelo está en un museo en Gales, y este barco fue muy conocido en su época, muy famoso porque fue el que batió el récord de velocidad en el viaje de Swansea a Coquimbo. Siendo el más veloz, se demoró 5 meses y 29 días. O sea, imagínense, si cada uno de esos barcos se demoraba al menos 6 meses y el negocio seguía siendo rentable, era algo nunca antes visto, y por lo mismo muchos estudiosos dicen que este es uno de los primeros ejemplos de una industria globalizada como las conocemos ahora. Entonces, efectivamente, la industria del cobre que se originó en Swansea se convirtió en una red global, una red que involucró a todos los continentes,
transportando materia prima, transportando maquinarias. Los capitales a veces podían ser de la India, podían ser británicos, es decir, había una circulación y una transferencia de bienes, de financiamiento y de mano de obra, naturalmente. De esta manera se configuró un modelo de trabajo auténticamente global y una red en la que todos estos puntos estaban conectados de muy diversas formas. Bueno, Chile se encontró con este nuevo escenario alrededor de 1820, recién convertido en una república, pero la minería, ¿en qué situación estaba? Chile naturalmente tenía una larga tradición minera que se arrastraba desde la época prehispánica, y cada vez se conocía más de descubrimientos de grandes depósitos que con los viajes de científicos y de empresarios a estos países recientemente independizados se empezó a correr la voz de que eran depósitos muy ricos. Sin embargo, a principios del siglo XIX seguía siendo el que se desarrollaba aquí en Chile un modelo de explotación completamente rudimentario, artesanal. Se utilizaban técnicas completamente primitivas. Aquí vemos en las imágenes, de hecho, a la PIB, que era quien extraía el mineral desde el yacimiento en una especie de capachos, mochilas de cuero. Después ese mineral se procesaba inicialmente en unos molinos de piedra, con tracción animal. El mineral se echaba en unas canchas donde muchas veces mujeres y niños separaban el material, y finalmente se procesaba en unos hornos, por lo general de greda, los llamados ingenios, que por supuesto eran alimentados a leña, por lo tanto alcanzaban temperaturas no demasiado altas, y solo permitían procesar el mineral que se sacaba de las capas superficiales de las minas, lo que se llaman los óxidos. Sin embargo, los sulfuros, que es el material que está más profundamente en los yacimientos, no lograba ser procesado por estos hornos y se convertía en una especie de arenilla, que le llamaban, y que la verdad es que no servía de mucho y terminaba siendo descartado como escoria. Esa era la situación que había en Chile alrededor de 1820 y tanto, y ahí es cuando ingresa en escena este personaje, que también seguramente han escuchado hablar de él, Charles Lambert, un mineralogista alsaciano, que ya había viajado a Chile por primera vez en 1817 como parte de este contingente de científicos y empresarios, emprendedores, que buscaban nuevos negocios, y había descubierto las perspectivas que tenía Chile en el ámbito de la minería, y regresó entonces en 1825 trayendo consigo este nuevo método galés que se había desarrollado para fundir metales en Swansea. Él es entonces quien introduce el horno de reverbero, entre varias otras innovaciones, y también el que construye la primera fundición con esta tecnología en Chile, que estuvo en Copiapó, y se estima que empezó a funcionar en 1826. Después él construyó varias otras fundiciones en la región de Coquimbo. La más conocida fue la Compañía Baja, un poquito al norte de La Serena, y él, a través de esta innovación que introdujo, se convirtió en una de las personas, en uno de los empresarios mineros más acaudalados del siglo XIX. Bueno, él además venía acompañado de un fundidor galés y se hizo asesorar por familias galesas dueñas de fundiciones allá en Swansea. Bueno, la principal novedad de este método es que permitía, como les contaba antes, aprovechar todo el mineral que se extraía del yacimiento. Había un gran porcentaje antes que simplemente se descartaba y que ahora sí se podía beneficiar. Y todo esto permitió y estimuló a otros empresarios a invertir, a tratar de introducir también, de implementar esta tecnología, y también fue un impulso al negocio de la fundición.
Por esta misma época, José Tomás Urmeneta era un joven que todavía recién venía terminando sus estudios en Estados Unidos, pero fue un joven con bastante buena suerte, porque a los 25 años, después de pocos intentos, la verdad, descubrió una veta muy rica en el mineral de Tamaya, una veta de cobre. Y esta se transformó en el origen de su fortuna. Después él empezó, esa fortuna la fue invirtiendo en distintos negocios y también en sus obras mineras, pero después se expandió a la banca, la agricultura, la vitivinicultura, tuvo una compañía de alumbrado a gas, construyó ferrocarriles, en fin. En algún momento él incluso quiso asociarse con Lambert, pero no fue posible, y ahí fue cuando se le abrió el apetito también por el negocio de las fundiciones. Bueno, estos dos personajes tan claves para el desarrollo de la minería en Chile se encuentran en este lugar que es un monumento histórico y uno de los hitos urbanos de Guayacán, que bueno, esta casa conocida como Casa de la Administración, Casa Urmeneta, fue construida precisamente por Lambert, que la tuvo como casa, como residencia de asueto, de veraneo, y que después fue habitada por José Tomás Urmeneta, y que posteriormente albergó la administración de la fundición, de todas las fundiciones que tenía Urmeneta en la región. Entonces, por esta época, otro gran hito fue que se hizo el primer envío de cobre en bruto a Swansea, en 1825. Y estas exportaciones chilenas de cobre en bruto fueron creciendo muy rápidamente y se regularizaron. De hecho, en 1830, convirtiéndose muy pronto Chile en el principal proveedor de Gales. Estas imágenes que ven ahí, que pueden no decir mucho a simple vista, curiosamente la de arriba es una muestra de régulo de cobre que hay en un museo de ciencia en Gales. Y es una muestra de régulo de cobre chileno, está catalogada como tal y que está conservada dentro de las colecciones de mineralogía del museo. Y la imagen de abajo es una de las famosas barras de Chile, que a medida que avanzó el siglo, los envíos de Chile empezaron a ser en este formato de cobre en barras, y que ese cobre en barras se convirtió en el estándar mundial de envíos de cobre. Entonces, bueno, a medida que avanzaron las décadas, se empezó a establecer un intercambio regular entre Chile y Swansea. Chile enviaba entonces el mineral en bruto o en estas barras, y Swansea de vuelta, obviamente los barcos que llegaban a Chile no venían vacíos, los barcos venían con carbón, que insisto, les sobraba a tal punto que incluso lo exportaban a Chile precisamente para las obras de fundición, pero también venía maquinaria, venía capital, y venía también mano de obra calificada. ¿Quién sabía fundir mejor que los galeses? No solo había fundidores expertos, sino también albañiles expertos en la construcción de los hornos, expertos especializados en los distintos procesos de la fundición, porque no era solamente echar el cobre, echar el mineral al horno, había varias etapas, calcinación, refinación, y en Swansea estaban los especialistas mundiales, por así decirlo, en todas estas tareas. Entonces, de esta manera se fueron desarrollando fuertes vínculos entre Swansea y los puertos chilenos, no solo Guayacán, no solo Coquimbo, sino también Valparaíso. Y esto, hay una muestra, por ejemplo, en la llegada de Robert Allison, a quien la mayoría de ustedes ya ha escuchado nombrar. Él era efectivamente un ingeniero galés, y él llegó a Chile en busca de instalar un negocio de fundición. Él no llegó solo, llegó acompañado por un equipo completo. En el fondo reclutó 24 fundidores y los trajo a la primera fundición que construyó
con capitales de una compañía británica. Los británicos eran los que invertían en los establecimientos acá, entonces él con esos capitales instaló la primera fundición en la herradura, que muchas veces se confunde en otro otra que estaba en la parte sur de la bahía. Incluso se rumorea que se llevaron a cabo hasta matrimonios en esto. Bueno, además de ser el fundador de Guayacán, fue también quien tras y el trazado del poblado tal que muchos decían en la época que no solamente era la fundición más importante y más grande en Chile, sino que en el mundo. En particular, esta cita que vemos acá fue una declaración del cónsul británico en Coquimbo en 1867. Ahora, nosotros contrastando y revisando estadísticas de producción, tendemos a pensar que quizás fue un poco muy entusiasta en su apreciación, pero de todas maneras demuestra que era de todas maneras un establecimiento que llevaba la delantera en el mundo. Bueno, y también al ver esta imagen, es bueno preguntarse por qué Guayacán llegó a ser líder en una industria tan competitiva como la del cobre en esa época. Naturalmente están las grandes reservas que había en Chile y en particular en el norte chico de mineral de cobre, y que la ubicación era muy estratégica entre Santiago y los yacimientos. Estaba muy cercano a las minas de cobre más ricas de Coquimbo, y por supuesto tenía un excelente puerto donde podían llegar y partir las cargas. Entonces, alrededor de 1875, las obras de Guayacán llevaban la delantera no solo en Chile, sino que también en el mundo en términos de producción y tecnología. Bueno, ¿qué queda de eso en Guayacán hoy en día que podamos ver, que podamos tocar? Perdón, antes. Muy importante esta imagen porque nos muestra cuál fue la obra en ese momento de Allison. Esta es un esbozo, un croquis de cómo pudo haber sido el trazado del poblado de Guayacán alrededor de 1870, es decir, en su época de oro. Y aquí vemos, por ejemplo, dónde estaba la casa de la administración. A ver, no sé si puedo mostrar. No sé si se ve ahí algo. Sí, se ve la flechita. Ahí tenemos la casa de la administración, el riel del ramal, la cancha de muestreo, ahí se desplegaban todas las cargas de mineral que llegaban y se muestreaban para ver que tuvieran la ley que indicaba el vendedor o no. A ver, ¿qué más? Macarena, aquí estaban los hornos. Macarena, este mapa, perdona, ¿de qué época es? ¿De qué año? Este es un croquis que hizo una arquitecta que hizo una tesis sobre Guayacán, y que intenta reconstruir cómo era la distribución del pueblo alrededor de 1870. Pero es un croquis hecho actualmente, contemporáneo. Bueno, perdón, aquí estábamos, por ejemplo, aquí estaban los hornos, que llegaron a ser 35 hornos. Algunos eran hornos de fundición, otros de calcinación, cumplían distintas funciones. Bajo ellos estaban los ductos, los respiraderos de los hornos,
Aquí vemos dónde estaban las poblaciones de los obreros extranjeros, de los obreros nacionales. Aquí tenemos el muelle, en fin. Bueno, como les decía, ¿qué es lo que queda visible de todo aquello en el pueblo? La verdad es que de las instalaciones industriales muy poco, y ese es un problema que afecta a la mayoría de los sitios de patrimonio industrial en el mundo, porque son instalaciones que por lo general no se han construido para permanecer, sino que se han construido para un fin práctico, productivo, y en general este tipo de asentamientos viven solamente mientras esté produciendo, mientras esté en funcionamiento el establecimiento industrial, y muchas veces después quedan deshabitados. En el caso de Guayacán no fue así, como en muchos otros casos que conocemos, sobre todo en el Norte Grande, por ejemplo, pero sí influyó en que sufrieran las instalaciones porque simplemente después fueron desmanteladas, y por eso es que lo que nos va quedando son, por ejemplo, estos ductos de ventilación, que probablemente uno podría ir recorrer los hasta 600 metros que tenían esos respiraderos. Queda algo de mampostería de piedra de los hornos, que fue probablemente construida por esos albañiles galeses que llegaron junto con Allison. Y bueno, y los vestigios del muelle, donde en algún momento la actividad tiene que haber sido desenfrenada, con las llegadas y las partidas de los buques. Pero podemos imaginarnos que algunos de esos establecimientos pudieron verse más o menos así. Esta es una imagen de una fundición, la principal fundición que existió en Swansea en la misma época de Guayacán, y por lo tanto es de presumir que el tipo de construcción, los materiales, deben haber sido más o menos los mismos. Bueno, en su época de mayor desarrollo, este poblado llegó a tener 2.000 habitantes, de los cuales 150 más o menos eran británicos. En ese tiempo no se distinguía en los documentos de las personas si eran galeses o si eran ingleses, pero las personas que han estudiado el tema y por las citas que tenemos de la época, la mayoría de estos 150 eran de Gales. Y llegaron a ver incluso un poco más de 500 viviendas obreras. Para la época a la que corresponde este croquis, me parece que eran 250 habitaciones. Bueno, y los galeses, entonces, fueron una comunidad muy importante dentro de Guayacán. Por esto que conversábamos antes de este permanente intercambio que había entre Swansea y Coquimbo, llegaba mano de obra allá en los periódicos, se publicaban a diario avisos que decían parte buque a Coquimbo, parte barco a Guayacán, se necesita mano de obra en Guayacán, en Coquimbo, en Lota, y así es como allá se iban armando por el boca a boca, o a veces a partir de una persona que funcionaba como capataz, reunía un equipo y viajaban a Chile en busca obviamente de mejores perspectivas económicas de las que tenían allá. Disculpa, una consulta, Macarena. Mi nombre es Alan Kenneth. Hola. Y hola a todos. Hola, dale consultarte, este croquis que nos mostrabas recién, ¿dónde se supone que estaba en este momento? ¿Qué estructuras existen en ese lugar? ¿Está parte de lo que es la caleta o la universidad en ese lugar ahora? Lo que se ve en el croquis, dices tú. Sí, mira, lo que se ve en el croquis, ¿dónde estaba emplazado en realidad? O sea, de hecho hay varios de los hitos que puedes reconocer. Bueno, el riel es muy distintivo porque el riel está marcado como donde dejaron en la repavimentación del espacio de la plaza, aparece marcado el trazado del riel. No sé si lo has visto tú, Alan. Sí, lo he visto. Y la otra cosa interesante es que aquí no está la iglesia, porque la iglesia estaría cerca. Eso me voy a comentar. Cerca donde está el número 7 estaría la iglesia. Sí. Ya. Por ahí.
Ese es más o menos el mono. La iglesia Y, es posterior, por eso no está. Claro, la iglesia es posterior, por supuesto. Pero claro, aquí sigue siendo una referencia a la casa de la administración y la casa de Errázuriz. exactamente. Ya, Así que perfecto. ahí, bueno, Y, y, y la bahía, por supuesto, la línea de costa. bueno, Jason está aportando en el chat que ¿Ya? el riel que está en la plaza, después que está ese 7 que después sigue hacia abajo, Ajá. esa sigue siendo hoy la calle Rieles, exactamente. Rieles. Ese es más o menos. Ya. Dale nomás acá. Bueno, entonces, como les contaba, los trabajadores extranjeros que llegaron a Guayacán eran en su mayoría galeses, y por lo tanto se convirtieron en una comunidad muy importante dentro de este poblado. Esta imagen que vemos acá no es de Guayacán, es de un establecimiento, de una fundición en Estados Unidos, pero es de la misma época y también es de un contingente de galeses que viajó a este enclave minero en Estados Unidos. Por lo tanto, nos da una idea de cómo pudo haber sido una comunidad de fundidores, de trabajadores metalúrgicos galeses, trasplantados a otro lugar en busca de nuevas perspectivas laborales. Tal era este intercambio permanente, este vínculo tan estrecho que se estableció entre Coquimbo y Swansea, que el vicecónsul británico en Coquimbo en 1871 decía que el nombre de Coquimbo era más conocido entre los trabajadores de Swansea que el nombre de Escocia, es decir, de un país vecino. Bueno, y esa huella que dejaron los galeses en Guayacán queda evidenciada, por ejemplo, en el barrio galés, que es el conjunto habitacional que albergó a estos primeros trabajadores británicos. Hay también unas descripciones muy interesantes de corresponsales ingleses de la época o de dignatarios que tenían que rendir cuentas al Congreso, allá, qué sé yo, al Parlamento, y decían que los galeses en Guayacán estaban alojados en excelentes casas donde se les proveía de carbón, agua, atención médica, todo gratis. Se refería claramente a este conjunto habitacional, que por lo demás es un elemento de gran interés y valor patrimonial, por una parte por la tipología arquitectónica representativa del casco histórico de Guayacán. Tengo entendido que se conservan 17 unidades habitacionales de la época que conservan todos estos elementos que le dan unidad al conjunto, que es una altura similar, cierta morfología, elementos constructivos, colores incluso, había como una paleta de colores que era característica de estas casas. Y todo esto configura un conjunto armónico que es obviamente de gran valor para testimoniar cómo era la vida en esa época. Y la vida además de esta comunidad tan singular que le dio una impronta particular a Guayacán también. Bueno, esta es la materialidad característica de estas casas habitaciones, que en general son de chutki con barro y con bloques de adobe. Y bueno, tenemos obviamente el cementerio inglés, que también nos habla de esas colonias de británicos, sobre todo, que llegaron aquí. La mayoría viajó de vuelta una vez que el negocio se terminó, aquí, por así decirlo, una vez que se acabó la pega, básicamente. Otros les salía algún dato en las fundiciones en Lota, después en el Norte Grande, pero muchos viajaron de vuelta y los que no están aquí. Incluso las lápidas por lo general se mandaban a hacer a Gales, y con el tráfico permanente que había entre Swansea y Coquimbo llegaban relativamente rápido. Por supuesto dentro de las posibilidades del transporte marítimo de la época. Y bueno, ya por esta época hay en realidad aquí asistimos a una segunda época de Guayacán, que es cuando Allison falleció en el 65, ahí ya Urmeneta se asoció con su yerno
Maximiliano Errázuriz. Ahí es cuando se construye esta casa, donde residió, de hecho, Maximiliano Errázuriz con su familia. Y también de esta época, de esta segunda época, es el gran emblema de Guayacán, que es la iglesia, que es monumento nacional, y que precisamente fue encargada por Maximiliano Errázuriz a Bélgica. Y bueno, además de su belleza, que es ostensible, la iglesia de Guayacán es también un testimonio muy valioso de una época en que el desarrollo, la revolución industrial de la que hemos hablado, pero en particular el desarrollo de la industria siderúrgica y de un montón de técnicas ingenieriles, llegó a tal avance que permitió la construcción de estructuras prefabricadas como estas, que se encargaban por catálogo y que llegaban como ocurre modernamente con los muebles, por ejemplo, con muebles, no sé, del home center, que llega una caja con las piezas embaladas. Bueno, esta iglesia llegó más o menos así, en un barco, en 400 bultos, con sus pernos para ser ensamblados in situ. Es una construcción ensamblable de acero y hierro, tipo mecano, tiene un revestimiento de latón, y bueno, se dice que se armó en cortas 2 semanas, lo que permitió que fuera consagrado el 7 de marzo del mismo año en que llegó. En un principio, esta llegó como, Maximiliano Errázuriz la encargó como capilla privada para su familia, pero posteriormente la entregaron a la comunidad, y bueno, después probablemente los guayacaninos presentes sepan más de eso, pero tengo entendido que alrededor de la década del 50 fue despojada de varios de sus elementos decorativos originales. Por lo tanto, claro, hay mucho del interior que se perdió en algún momento. Ahí está el interior. Que se ve como nuevo en esa foto, el interior. Sí, reluciente. Sí. Se habla mucho de que habían lámparas de lágrimas, un retablo de la época, las bancas originales, todo eso al parecer en algún momento fue redestinado, sustraído, no sabría decirlo bien. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los destinos de esta fundición? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la industria del cobre, tanto antes como ahora, es una industria muy veleidosa. Lo sabemos cada vez que escuchamos las noticias y que se habla de cómo fluctúan los precios del cobre. Bueno, en las últimas décadas del siglo XIX hubo una larga crisis que estuvo marcada por una caída estrepitosa del precio del cobre, lo que obviamente impactó a toda la industria, y especialmente en Chile, donde todavía, pese al éxito de fundiciones como la de Guayacán, esto no era la norma. Esta era un gran establecimiento, pero el resto seguían siendo pequeños empresarios, pequeños mineros, que la verdad no había mucha inversión ni en nueva tecnología, se seguía descansando mucho en la mano de obra manual, seguía un poco esta fase precapitalista de la explotación minera, y se fueron agotando los yacimientos también. Y en el mundo, por mientras, caían los precios, cambiaba la tecnología, y en particular Estados Unidos empezó ya con un desarrollo muy avanzado de nuevas tecnologías que aplastó a todos los otros productores. Y bueno, pueden ver cómo evolucionó la producción chilena de cobre como porcentaje de la producción mundial, de ser en algún momento el principal productor de cobre en el mundo. En algún momento, antes de lo que marca este gráfico, llegó a representar prácticamente la mitad de la producción mundial, y pueden ver cómo vino un derrumbe después. Guayacán tenía más espaldas y logró sostenerse por lo menos hasta 1915, pero después, ya con la Primera Guerra Mundial, eso fue el remate final,
y como bien saben muchos de ustedes, en 1920 ya empezaron a ser desmanteladas las instalaciones. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la parte de la historia de la fundición minera, donde en particular nos interesaba mucho hablar. Por lo general a uno le cuentan la historia como Guayacán, la fundición se fundó, valga la redundancia, el 56, y la historia parte de ahí, pero nos interesaba mucho contar en qué contexto ocurrió esto y cómo Guayacán fue parte de un proceso histórico mundial y cómo fue un enclave muy relevante en un contexto global en el que estaban ocurriendo cosas, en el que el mundo se estaba interconectando como nunca antes, y en el que se establecieron vínculos con, en este caso con Gales, tan estrechos que hubo intercambio de población y hubo una colonia que se asentó ahí y que le dio un sello distintivo a este lugar. Ya, ¿están cansados? Pablo, estás silenciado. Pablo, ¿estás hablando? Perdón, yo creo que sería interesante, antes de la apetitosa historia de los piratas, que es lo que viene a continuación, si es que alguien tiene preguntas o comentarios de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, Para eso que- quería preguntar. para que Quería preguntar cómo está el ambiente también. alguien estaba levantando la mano. Alan, por favor. Sí, mira, estoy viendo esta fotografía de la fundición de Guayacán 1915. Bueno, Guayacán inicia sus actividades bastante antes que esta fecha, y vimos que se comenzó a poblar cada vez más hasta tener un número importante de habitantes el sector de Guayacán para la fundición. Y Coquimbo, estoy viendo ahí parte de lo que es el llano, ¿no es cierto? Y apuntando hacia el lado del hospital, todo eso se ve que está despoblado, y Coquimbo fue fundado en el fondo como ciudad y todo lo demás, mucho después de lo que fue esta fundición. Por lo tanto, estamos hablando de que este lugar fue el primer asentamiento de personas en la modernidad, porque no vamos a tocar el tema indígena, porque eso era a lo largo de toda la costa, sobre todo en bahías abrigadas como esta, pero el primer asentamiento real que podemos ver en Coquimbo es esto, y me parece extraordinario este testimonio que estamos viendo. Así es que te agradezco mucho, Macarena, por todo lo que nos está enseñando. Esta postal en particular es de la primera década de 1900. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta o comentario antes de pasar a los piratas? ¿Aló? ¿Sí? ¿La iglesia que se ve ahí en la foto será la iglesia de ahora de Guayacán? Sí. Da la impresión que sí, ¿eh? Sí. 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 Sí, porque de hecho además es la única construcción que le competía a las chimeneas. Claro, yo me pierdo en esa foto. Don Pablo, ¿me escucha? Sí, sí, don Juan. Felicitar a Macarena. ¿Cómo está Macarena? Buenas tardes. Hola, mucho gusto, Juan. Tanto tiempo. Oiga, he notado, la felicito primero por la exposición, porque cuesta resumir la gran, la espectacular, la significativa y la honrosa capacidad que tuvo Guayacán en el siglo XIX. Resumirlo en un par de minutos o cerca de una hora, hay que felicitarla. Si fuera un profesor y usted fuera mi alumna, no sé, pues, no óptimo, pero un 5 o 8 por ahí. Nos faltan detalles, muchos detalles. Pero son detalles que son subsanables de aquí hasta que terminemos el trabajo. Claro. El nombre no es Maximiliano, es Maximiano. Y yo tengo el acta de colocación de la primera piedra de la iglesia de Guayacán y tengo el acta de bendición. Y no coinciden con la fecha que públicamente han publicado historiadores e investigadores del tema.
Yo le voy a hacer llegar en su minuto oportunamente para que modifiquemos las fechas y seamos parte del hito histórico de la transformación que estamos haciendo hoy día con este trabajo con la consultora e Identidad Verde. Me siento muy comprometido y halagado de poder participar con este equipo de trabajo. Tengo el acta de bendición y tengo el acta de colocación de la primera piedra. Excelente. Excelente, sí. Sí. Excelente. No, y hay muchos datos por ahí que están en mi investigación. Mi libro tiene 832 páginas, así que resumirla para traspasarla para allá cuesta un poquito. No, son 20 cositas, 20 detallitos que he ido analizando, la fecha. Yo vivo aquí, estoy a una cuadra de la casa de don Robert Edward Allinson. Él fue el gerente administrador de la compañía México y Sudamérica en la Herradura. Aún hay vestigios ahí en la Herradura, las piedras traídas desde Gales. Los galeses, don Thomas Francis, que fue el fundidor principal, el reverendo don Robert Owen John, su esposa Margaret, su hija Isabel, fueron parte de los protestantes, del sector anglicano acá. Hay muchos trabajos que yo le he estado entregando al equipo de Verde, especialmente a don Nicolás, y aprovecho de saludarlo, que sé que está por ahí. Un abrazo, Nicolás, y seguramente está escuchando Belén. Bonito trabajo, interesante, y aquí lo vamos a afinar, yo diría que cuando entreguemos el trabajo final. Así que mis felicitaciones. Le quiero sí dar una cosita para el equipo, para que seamos optimistas y estemos todos contentos. Esos hornos reverberos se fueron construidos con ladrillos a fuego, que es una composición de arena alcalina con sílice, y 54 sellos en el mundo se importaron acá a Chile 2.253.000, de los cuales posee una colección preciosa de 36 con los nombres efectivos. Estamos haciendo un trabajo lindo, yo me reservo algunas cosas, pero estamos allí. Mi muestra, cada día la muestro con más orgullo a nivel mundial, porque tengo entendido que en Gales, y una de las ideas es viajar a Gales, ojalá viaje pronto, estamos haciendo el retiro del 10%, lo estoy juntando para poder ir a Gales, porque en Gales nos están esperando. En Gales nos están esperando por esa ruta que hicimos recién, que hizo Macarena y que siempre yo la manifiesto. Era Guayacán, Swansea, Swansea, Guayacán, Swansea, Guayacán. Y allá hay un museo que nos están esperando. Hay cartas pro forma, hay tripulantes, días de despacho, etcétera, 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 etcétera. Eso nos va a dar a Pablo felicitar a Macarena. Ok, muchas gracias, don Juan. Ya estamos aquí a disposición y por encantado supuesto, de... y vamos a incorporar las precisiones que usted señala. Sí, son 20 que da poquito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Un comentario, para nosotros ver eso, el grabado que mostraba Maca de Swansea, con las mismas chimeneas que uno ha visto en las postales antiguas de Guayacán, era muy atractivo. Y yo quería compartirles muy brevemente no sé si están viendo ustedes ahí en pantalla otras chimeneas que aparecen. ¿Alguien? ¿Se ven las chimeneas que proyecté o no? No, se ¿No? sigue viendo mi... ¿Me dejo de compartir? Sí, podéis dejar un segundito y Sí. volvemos al tiro a la presentación. Sí, por supuesto. Mira, ahora sí. Mira. ¿Y ahí se ven las chimeneas o no se ven todavía? Sí. Ya. ¿Alguno de ustedes sabe dónde están esas chimeneas? ¿Alguien las ha visto? Esas chimeneas están un poco más al norte que Guayacán. Y esta no es una foto de época, esta foto es de ahora, ¿ya? Estas son las chimeneas de Labrar, en Huasco, ¿ya? Donde hubo instalaciones de similar naturaleza a las que hubo en Guayacán, ¿ya? Ahora, y estas están impecables, tan impecables. Cuando uno ve estas chimeneas, uno no puede dejar de lamentarse de que no estén las chimeneas en Guayacán, porque el atractivo turístico que tendría para todos nosotros el ver las chimeneas en Guayacán es alucinante. Ahora, aquí siguiendo con lo que planteaba don Juan Valdivia, aquí si nos ponemos a soñar un poquito, nosotros decíamos, mira, ¿por qué no pensamos en levantar un proyecto en que sea reconstruir una de las chimeneas establezcamos lazos con los galeses, con Swansea,
siguen habiendo compañías mineras en Guayacán, está la CMP, busquemos financiamiento y hagamos algo de gran atractivo turístico como podría ser construir una chimenea. Lo tiro ahí para que vayamos soñando un poquito para dónde puede llevarnos el desarrollo turístico de Guayacán. Perdón, ¿hay algún otro comentario antes que sigamos con la presentación de Macarena y entrando en lo de los piratas? Felipe Heredia menciona en el chat, Pablo, ¿Sí? si que la presentación la pueden tener con los alcances que hizo también don Juan. De todas maneras. Y mira, ahora, les repaso otra cosa. Ningún problema, hacemos esas precisiones, compartimos la presentación con todos, pero esto va a ser completado. ¿Ya? Esto va a ser completado y una de las cosas que va a tener esto tiene 3 usos principales, toda la investigación de contenido que estamos haciendo. Una es que les sirva a cualquiera de ustedes que quiera incorporar elementos de esta investigación en su experiencia. Esa es una cosa. ¿Ya? La otra es que nosotros, uno de los encargos que tenemos, que vamos a hacer una experiencia autoguiada. Entonces, que va a estar apoyada por elementos de señalética dispuestos en lugares clave que van a contar esta historia o una versión de la historia que vamos a escuchar. Entonces tenemos que ir viendo por dónde hacemos caminar a la gente en Guayacán para que en una caminata se encuentre con algunos elementos, paneles bien diseñados y como atractivos para ser vistos, y que pueda pegarse un recorrido de 45 minutos o 1 hora y media, no tengo idea cuánto, y que se entere de la historia de lo que dio origen a este lugar. ¿Ya? Y la otra es que también en elementos de promoción de Guayacán también va a ocupar parte de estos contenidos. Raya Balasuma les vamos a compartir esta presentación, pero para que sepan que esas cosas también van a seguir ocurriendo en el trabajo que vamos a hacer. ¿Algún otro comentario o pregunta o seguimos con los piratas? Yo quisiera comentar que, aprovechando lo que mencionaba Juan sobre Swansea, no es en lo absoluto aventurado pensar en establecer esos vínculos y como una fraternidad, porque de hecho en la Universidad de Swansea hay un equipo trabajando específicamente en patrimonio industrial y trabajando en estrategias para rescatar estas instalaciones, haciendo excavaciones arqueológicas. Incluso he visto trabajos en los que intentan pesquisar aquellas estructuras dentro de la ciudad que están construidas con escoria procedente de la fundición. Y se ha encontrado en algunas excavaciones cerca de Guayacán algunas estructuras de ese tipo. Entonces, la verdad es que solo lo comento como porque hay mucho que hacer en ese sentido. Súper, si quieres vuelves a compartir y seguimos. Vuelvo. Espérate, yo creo que vamos a hacer algo para esta parte que viene. Yo creo que es importante que nos caractericemos apropiadamente, Maca. Sí. Yo por lo menos... Sí, tú caracterízate por mientras. Sí, yo por lo menos en lo que a mí toca... Como corresponde. En lo que a mí toca, me voy a poner el gorrito y ahí seguimos. Porque naturalmente ahora la otra historia de la que tenemos que conversar es sobre la leyenda del tesoro. Que naturalmente es una debilidad para grandes y chicos. Las historias de tesoros y de piratas son fascinantes y lo han sido desde las novelas como La Isla del Tesoro de Stevenson, pero también la cinematografía moderna, donde hay personajes tan entrañables como este. Y bueno, si bien esta es un imaginario que está en todo el mundo presente, en Guayacán ocurre algo que vincula al territorio con estas historias de una manera muy particular. Ahora, cuando vemos estas representaciones de los piratas en la literatura, en el cine, bueno, son representaciones muy idealizadas de sujetos que amantes de la libertad, rebeldes, que subvierten los convencionalismos.
Pero bueno, tenemos que recordar que la piratería fue una práctica que se desarrolló sobre todo entre los siglos XVI y XVIII, y que fue un producto de alguna manera de lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento, donde se estaban constituyendo grandes imperios a través de la expansión ultramarina, es decir, de grandes flotas que colonizaban territorios y que así iban difundiendo su poderío en el mundo. Los piratas en el fondo eran ladrones. Conversamos con Pablo que en el fondo uno, si quisiera hacer un paralelo un poco prosaico, son como ladrones de camiones de valores, como una cosa así, con el tráfico intensísimo de bienes que había en esa época, en los que circulaban todas aquellas riquezas que se traían de las colonias a Europa y viceversa. El mar era un territorio muy propenso para este tipo de ataques, y los piratas eran eso. Después surgieron los corsarios, que los corsarios más bien eran una variante, que eran unas suertes de agentes de la corona británica sobre todo. Eran piratas con licencia para atacar los barcos de las potencias rivales, los puertos de las potencias rivales, y así, además de hacerse de las mercancías, también ayudaban a distraer las defensas y permitían por mientras atacar otros puertos de la potencia rival y así. En fin, estas son historias que, como les decía, son atractivas para todo el mundo, pero lo singular es que hay un lugar en Chile que tiene un vínculo muy estrecho, un vínculo cultural, un vínculo identitario con los piratas, y que no se repite en otros sitios. No pude evitar darme este gustito de poner esto. No deben ser muchos los lugares del mundo cuya imagen, cuya identidad está tan asociada a la de los piratas como ocurre con Coquimbo, que el club de fútbol tiene la imagen del pirata, muchas agrupaciones sociales también recurren a esa imagen, o sea, hasta la barra. ¿Saben cómo se llama la barra del equipo de Coquimbo? Supongo. ¿No? ¿Cómo se llama? Ahí lo... A ver, ¿no? los coquimbanos, Y, díganlo. a ver. Los piratas. Al hueso pirata, sí. Bueno. Hueso pirata. Todo esto denota claramente una identidad que está estrechamente vinculada con todo este imaginario de los piratas. Uno se pregunta por qué, y bueno, la respuesta está en gran parte aquí, en esta imagen preciosa del mirador de los navegantes, que nos permite observar la bahía en su plenitud, y bueno, sus características están a la vista. Es una bahía particularmente abrigada, segura, protege de los vientos, es amplia, y probablemente fue la razón por la que algunos navegantes, entre ellos algunos piratas, eligieron este lugar para abastecerse, para reparar sus naves. Uno de ellos, quizás el más afamado de la historia, fue Francis Drake, el famoso corsario, de quien existe testimonio, documentos escritos que confirman que él estuvo en las costas de Coquimbo el 19 de diciembre de 1578. No sabemos si la bahía a la que se refiere es la de Coquimbo o la Herradura, pero sabemos que estuvo ahí. También sabemos que anduvo por las costas de Coquimbo. Maca, mira, ¿sí? ¿podéis retroceder en una lámina? Que es muy ¿Otra interesante. más? No, ahí. Es muy interesante para los que no lo sabían, que en todas las crónicas de esa época, o en las inglesas por lo menos, a Coquimbo se le llamaba Sipo. Cierto. C-Y-P-P-O, un nombre súper raro. Ese era Coquimbo en todos estos relatos. Exacto. Bueno, otro muy afamado corsario que anduvo por las costas de Coquimbo y que se hizo notar fue Bartolomé Sharp.
que no solo saqueó La Serena, sino que incendió todo su paso, estuvo 3 días ahí dejando la escoba. Y bueno, aparte de esos testimonios históricos que tenemos de la presencia de piratas, la otra gran fuente sobre la presencia de piratas en Guayacán es este libro. El libro de Latcham llamado El Tesoro de los Piratas de Guayacán, Relación Verídica. Como les decía, aparte de las fuentes históricas que mencionan la presencia de Drake, de Sharp, de Edward Davis también, sabemos también que se habla de la existencia de tesoros, se habla de la existencia de un tesoro en Juan Fernández, otro en Arica, otro en Magallanes. La verdad es que eso no consta, pero la gran fuente que tenemos de la existencia de un tesoro en un lugar en Chile es este libro. ¿Quién es Ricardo Latcham? Latcham es un ingeniero inglés que llegó a fines del siglo XIX, luego de la época de la ocupación de la Araucanía, entre todos estos contingentes de extranjeros que llegaron a colonizar ese territorio de la frontera. Él llegó precisamente a ejercer como ingeniero, a trazar caminos, a delimitar propiedades, y durante esos años que estuvo viviendo en el sur, empezó a tener mucho contacto con comunidades mapuches y se empezó a interesar por la cultura de estas comunidades indígenas. Y así se fue dedicando de manera autodidacta a lo que en ese entonces recién se estaba desarrollando como una disciplina científica, que era la arqueología y la antropología. En ese entonces las personas que se dedicaban a esos estudios eran grandes eruditos, pero que se habían cultivado por su cuenta. No había en general estudios formales para desarrollar esos estudios. Él fue haciendo investigaciones por su cuenta, leyendo mucho, se empezó a vincular con otros expertos en este tipo de materias, llegó a pertenecer a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, llegó a ser decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, y llegó en 1928 a ser el director del Museo de Historia Natural, hasta su muerte, de hecho. Es decir, una autoridad en estas materias, con innumerables publicaciones que lo avalaban en términos académicos. Bueno, él desarrolla un extenso relato que yo, a los que no lo han leído, los insto a leerlo, principalmente porque es una lectura muy, muy entretenida. O sea, uno se devora el libro y ahí uno siente cómo esta fascinación por los piratas y los tesoros a uno lo invade y no lo suelta. Así que, como les digo, yo ahora vamos a hacer un repaso muy rápido. Les pido a Pablo y a Nicolás que si se me va algún detalle, intervengan con confianza, porque la verdad es que es un deleite leer todas las intrigas que relata Latcham a lo largo del libro. Así que ahora va a ser solo una síntesis. Bueno, él comienza su relato contando que en 1926 recaló más bien se detuvo, botó anclas en la entrada de la Bahía de la Herradura un barco de origen desconocido. Se detuvo ahí, botaron unos botes, se subieron a los botes, subieron cargas, subieron cajas, subieron todo tipo de bastimentos y partieron a la playa. En la playa establecieron un campamento, el barco por mientras partió y dejó en tierra a 27 personas. Estas personas, bueno, como les decía, establecieron su campamento ahí, salieron a buscar leña, a buscar agua, y se establecieron ahí por 24 días en un campamento. Por supuesto, esto despertó el interés de lo que se conoce coloquialmente como la familia Miranda, y todas las personas del vecindario obviamente asistieron ahí a tratar de entender quiénes eran estas personas, qué iban a hacer, y entre ellos había uno que era un campesino a quien Latcham denomina Manuel Castro. Después hay quienes han dicho que más bien ese fue un mote que inventó para
para proteger la identidad verdadera de este personaje. Esta persona se interesó mucho por saber en qué andaba este barco. Eran casi todos extranjeros las personas que acamparon ahí en la playa, por lo tanto le costó mucho establecer alguna comunicación. Además, Manuel Castro era analfabeto, lo que obviamente también dificultaba doblemente el entenderse con estas personas, pero poco a poco empezó a familiarizarse con ellos y descubrió que había un español dentro de este grupo. Perdón, voy a tener que hacer una pequeña pausa porque hace mucho rato me están tocando el timbre y no había querido ir a contestar, pero supongo que si siguen insistiendo es porque es algo importante. ¿Les puedo pedir un minuto para ir a ver qué pasa? Gracias. Una pregunta mientras tanto, entre los presentes, además de don Juan, digo yo, ¿alguna otra persona ha leído este libro de los que están hoy día acá? ¿O nadie más? Nicolás López, también. Ok, perfecto. Entonces va a ser una primicia lo que va a decir lo que va a contar la Maca. Ya, perdonen. Dale, Maca. Ya. Yo creo y debiéramos ir relativamente rápido porque yo creo sí. Vamos rápido. Entonces, Manuel Castro se interesa mucho por saber en qué andan estas personas extranjeras raras que están acampando ahí. Logra palabrearse a esta persona española con la que se puede contactar y después de ofrecerse para ayudarles a abastecerse de leña, de agua, servirles de vaquiano, porque estas personas excavaban el día entero y andaban haciendo exploraciones del territorio, logra que le suelte la pepa y le cuenta que andan buscando un tesoro, que tienen información de que ahí hay un tesoro que guardaron unos piratas en el siglo XVII y que además habría por ahí una mina de oro muy, muy rica que estos piratas habrían trabajado. Después de 24 días en que estas personas incesantemente excavan, recorren el terreno, al parecer no encuentran nada, agarran sus cosas, los vienen a buscar el barco y desaparecen todos. Pero claro, a Manuel Castro le quedó el bichito y decidió emprender la búsqueda por su cuenta, con sus medios que no eran demasiados. Él era un campesino que no tenía unos pocos ahorros, había heredado algunas cosas, unas hijuelitas de sus papás. Bueno, todo eso lo invirtió en esta empresa personal de encontrar el tesoro que le contaron que había. En esto lo acompañó su hermana Rita, que ella sí sabía escribir, entonces también más adelante se convirtió en un personaje importante en esta búsqueda. Y bueno, él por 4 años se dedicó casi a tiempo completo a esta búsqueda. Por supuesto no tenía muchas herramientas, algo había logrado de este español ver algunos mapas, tener algunas referencias, muy vagas por supuesto, pero después de varios años, aunque transitó entre la decepción, el optimismo, la esperanza y la decepción nuevamente, en 1930 hizo un primer hallazgo. Excavando, encontró una olla de greda que adentro tenía un bulto con unos cueros que envolvían, unos cueros medio putrefactos ya, y adentro una planchita de cobre con unos signos y unos dibujos. Naturalmente él no era capaz de descifrarlo, tampoco habría sido capaz de descifrarlo ninguna persona, por mucho que supiera leer y escribir, porque eran signos que no eran alfabéticos, no eran del alfabeto que nosotros usamos por lo menos, y por lo tanto después de mucho debatirse con su hermana decidieron consultar a una persona que conocían, que era un extranjero que vivía en Coquimbo y que tenían conceptuado como una persona muy instruida. Entonces en efecto le mostró esta plaquita y esta persona muy instruida me pareció que si bien no los lograba descifrar, era algo que ameritaba investigar y le propuso a Manuel Castro que establecieran una sociedad. Él conocía a unas personas en Buenos Aires que eran expertos en lenguas antiguas y por lo tanto que los podrían ayudar
traducir esas planchas. Entonces, bueno, hicieron esa gestión por mientras Manuel Castro siguió excavando el territorio y se encontró con otra vasija, una vasija que además es una gran descripción el momento en que encuentra esa vasija, porque a él se le cae, se le quiebra, y en ese momento se libera un líquido fétido que él lo hace desvanecerse y vomitar, y bueno, cuando logra superar ese trance, encuentra otro rollo con pergamino muy antiguo, también con este mismo tipo de escrituras que eran una especie de jeroglíficos, y también se los envían a este amigo experto en lenguas antiguas que lo podría traducir. Se sucedieron así una serie de hallazgos de pergaminos, cosas así, pero después vino un hallazgo que en sí era de objetos valiosos. Se encontró unas figuritas, una virgen de oro, con otras figurillas más, unas monedas antiguas. Es decir, se fue encontrando cosas que lo alentaban a seguir en esta empresa. Por el camino hay toda una serie de intrigas y cosas en que después empieza a pensar que esta otra persona lo está engañando, empieza a desconfiar, y es toda una serie de peripecias en ese sentido que hacen muy interesante la historia. Bueno, después tuvieron que contactar a otro traductor porque tenían dudas de si quizás este de Buenos Aires los estaba engañando y se quería apoderar del tesoro, porque por supuesto estaban siempre también con esta paranoia de que ellos estaban en la pista del tesoro y que alguien se los iba a robar. Entonces consultan a otro experto aquí en Chile, y es ese experto el que en algún momento va donde Ricardo Latcham, en ese entonces director del Museo de Historia Natural, y le pide ayuda en esta investigación. Le expresa que cree que más allá del valor pecuniario que puedan tener los objetos del tesoro, es una investigación histórica que podría aportar a conocer más sobre el pasado de Chile, la historia la historia universal, y que podría tener un interés cultural. Y se entusiasma, sobre todo después de que le muestra alguna de estas planchas y las escrituras que tenía, y pide entonces, según lo que él cuenta en el libro, que le permitan ir en comisión de servicio a investigar este asunto a Coquimbo y a Guayacán en especial. Consigue que se lo aprueben, que le den financiamiento, y se traslada entonces a Coquimbo y a Guayacán, de partida a conocer a las personas que estaban involucradas en esta búsqueda y a iniciar una investigación. Por supuesto, tuvo que superar inicialmente la desconfianza de todos los involucrados, que creían que les quería robar el tesoro, etc. Pero una vez que logró establecer cierta confianza con Manuel Castro, él compartió todos los documentos que tenían, toda la información que tenía, y Latcham empezó a tratar de organizar toda esta información, sobre todo considerando que él no solo había vivido cerca de una década en La Serena y conocía muy bien el territorio, sino que además ya era un experimentado arqueólogo que había excavado prácticamente toda la zona en busca de vestigios de la cultura diaguita, por lo tanto conocía muy bien el territorio. Establecieron así una especie de alianza, se empezaron a ayudar. Manuel Castro era el que hacía las excavaciones, Latcham intentaba cotejar unos mapas con otros, interpretar la información que enviaban estos traductores, y así ir tratando de seguir la huella del tesoro. Bueno, tenemos aquí a quien puede haber sido este Manuel Castro del que se hablaba. Bueno, probablemente las personas de Guayacán que están aquí presentes saben que sigue habiendo hasta el día de hoy muchos grupos que se organizan para buscar el tesoro y que van haciendo toda clase de nuevos hallazgos. Bueno, algunos de ellos proponen que esta puede haber sido ese campesino del que habla Latcham. Y bueno, este era el tipo de escritura, el tipo de documentos que encontraron en estos pergaminos, en estas plaquitas de cobre, y que bueno, por lo que cuenta Latcham y le decían estos expertos, estaban escritas en escritura hebrea, egipcia, griega,
usaban alfabetos fenicios, qué sé yo, todo tipo de escrituras arcaicas que eran muy difíciles de descifrar y que estos traductores pudieron interpretar solo parcial, fragmentariamente. Bueno, lo que ven de hecho a la derecha arriba es un mapa, entonces ya eso demuestra la dificultad que tenía el interpretar toda esta información. Pero bueno, por ejemplo, en esta planta que está fotografiada aquí, el traductor interpretó lo que está a la izquierda. Aquí hay un tesoro a la distancia de 90 metros, dejo esto por haber perdido mi galeón, hay 80 zurrones llenos de oro y 90 de plata. Este era el tipo de información que contenían estos documentos y estas planchas de cobre. Otras, por ejemplo, relataban las peripecias de ciertos piratas que habían estado ahí en la zona. Otros eran mapas, otros daban referencias que supone que servían para encontrar el tesoro. Referencias como, no sé, la piedra que tiene los dos ojos, la batea, el monolito, en fin. Entre medio también lograron... entre medio también encontraron un túnel muy curioso que tenía 20 metros de largo, era muy angosto y el piso sonaba hueco, entonces daba para suponer que podía haber algo oculto debajo, y además algunos documentos también mostraban unas especies de mapas como de un depósito que tenía unas características similares, entonces intentaron excavar eso. No encontraron ningún tesoro en ese túnel en particular, pero sí encontraron varios cuerpos decapitados. En fin, los hallazgos se sucedían y bueno, ahí Latham trató de armar un mapa de los distintos lugares que habían barrido, de dónde habían encontrado las distintas cosas y dónde estaban estos puntos de referencia que podían guiar la búsqueda. Se nombran a lo largo del texto, bueno, al final él hace una interpretación exhaustiva de todos los documentos, de todas las planchas que se encontraron, y entre otras cosas cuentan la historia de una serie de piratas que habrían usado la bahía de Guayacán como refugio y como punto de encuentro. Los principales eran Subatol Deul y Rual Dayo, que supone que eran piratas, uno hebreo y otro normando flamenco, quienes se habrían establecido, habrían llegado a esta bahía y dado que tenía condiciones tan propicias para refugiarse, además que era una bahía muy oculta, entonces especialmente para sus labores era muy útil, ofrecía un buen refugio, entonces decidieron instalarse ahí y estando ahí llega otro barco, todo esto lo relatan las escrituras. Llega otro pirata que termina siendo Enrique Drake, hijo de Francis Drake. Al relatar, bueno, él les cuenta que él logró llegar ahí gracias a los mapas que había dejado su padre, porque su padre había sido el primero en estar ahí, y en ese momento había hecho un croquis que había distribuido entre sus amigos navegantes, y que eso le había dado gran popularidad entre los piratas a la bahía de Guayacán. Bueno, al estar los tres ahí, decidieron fundar una liga de los piratas que se denominaría la Hermandad de la Bandera Negra, y su sede, su punto de encuentro, sería la bahía de Guayacán. Ellos para la península de Coquimbo usan el nombre Sicop, que es una variante de este Sipo que usaba Drake. En fin, se relatan numerosas aventuras, peripecias de estos piratas y de estos que aparecen nombrados más abajo, uno árabe, otro egipcio, normando, un hijo del hebreo Deul, y también los tesoros que cada uno de ellos habría dejado, que calculando serían cientos de kilos de oro, de plata, monedas, joyas, en fin. Ahora, uno lee este libro y a uno le dan ganas, a mí por lo menos personalmente me dieron ganas de hacer mi mochila y partir a buscar el tesoro en el acto. Quería ir corriendo a buscar el tesoro. Pero claro, hay algunos problemas con este relato.
Uno de ellos, por ejemplo, es que no hay registro en ninguna parte de que Latcham haya pedido una comisión de servicio para ir a investigar algo a Coquimbo. Otro problema que también ya está bastante bien establecido por la historiografía es que Francis Drake nunca tuvo hijos. De todos los piratas que menciona Latcham en su relato, la verdad es que ninguno, hasta aquí no hemos dado con el nombre de ninguno de ellos en la bibliografía sobre el tema. Incluso si uno busca en Google, que ya es como donde uno encuentra todo, incluso lo que no existe, tampoco está. Tampoco está en fuentes anteriores a Latcham. Todo lo que vino después cita a Latcham. Entonces, claro, el relato tiene esas pequeñas, ¿cómo las podríamos denominar? Porque no son falencias, son inconsistencia. Inconsistencia, unas cosas medio intrigantes, pero ahí lo dejamos, tal como el propio Latcham termina su relato, lo dejamos a vuestro ingenio. Gracias, Macarena. Tengo, no sé, una inquietud. ¿Sí? Una inquietud más que nada porque en los relatos que hace Concha acerca de la aproximación de piratas y de corsarios a estas aguas, hay que hacer esa diferencia porque los corsarios eran soldados, eran guerreros que venían a nombre de un país, claro, en una guerra que tenían contra España. Y los piratas en realidad eran ladrones, asesinos, monreros, cuatreros y políticos. Pero Concha hace alusión a que en la bahía de Tongoy llega un barco y son avisadas las fuerzas españolas. Y él se dirige con unos soldados a Tongoy, donde tiene un enfrentamiento con ellos e incluso mata a 2 de los piratas. Los españoles a todos les decían piratas, no hacían distinción entre bucaneros o corsarios, nada. Todos eran piratas para ellos. Pero si ellos tenían estas noticias de lugares tan distantes como Tongoy, a mí se me hace muy difícil que un grupo de barcos entre en la bahía de la Herradura y nadie los haya visto y hayan estado ahí durante mucho tiempo, viviendo incluso. Y más todavía, si es una banda de asaltantes, cuatreros, monreros, es bastante difícil que vayan a esconder el botín. ¿Aló? ¿Se pegó? Parece que sí. Se quedó pegada la imagen de Alan, ¿no? Alan, perdimos tu señal ahí. Usted debe ser una información importante y se quedó pegado. Ahí se había cortado. Ya. Entonces, a mí me parece un poco cuestionable todo este relato. Oye, Alan, mira, a mí me gustaría reforzar lo que dice Alan. A ver, yo creo que Macarena fue excepcionalmente delicada en cómo cerró su relato. El actual director de la área de antropología del Museo de Historia Natural, que es un investigador de bastante renombre que se llama Francisco Garrido, tiene escrito un artículo en que derechamente él dice todo lo del libro de Latcham es mentira, lo inventó Latcham, así de simple. Dice, Francis Drake no tuvo hijo, todos estos piratas que él nombra son todos inventados. Él dice que fue, como director del Museo de Historia Natural, no consta en ningún documento del Museo de Historia Natural que se le haya comisionado esa misión. Y también señala lo que dice Alan, dice, no tiene ningún sentido, teniendo 4.000 kilómetros de costa en Chile, que los piratas se hayan instalado a 10 kilómetros de una ciudad española, como era La Serena. Si querían esconderse, se ponían escondidos en cualquier otro lugar. Y algunos van más allá y dicen, esta fue una gran payasada de Latcham, fue una broma. Fue una broma, y que lo hacen coincidir con otro colega de Latcham, que en Perú, más o menos en los mismos años, escribe otro libro que también es una fantasía de piratas. Ahora, la verdad es que esos argumentos, como si es que Latcham habla de Henry Drake, hijo de Francis Drake, y en todas partes está documentado que Drake no tuvo hijos, tanto así
que su título de caballero le fue pasado a otra persona cuando él murió, porque no tenía hijos, ¿no? Entonces, Raya Balasuma pareciera ser que No lo quiero escuchar, no lo quiero escuchar. la leyenda del tesoro de Guayacán está basado en un libro que es una fantasía del señor Lacha, ¿no? Pero Ahora, en todo caso, es una fantasía romántica muy maravillosa, hay que atractiva, decirlo, muy atractiva. muy. Y que insisto, si tienen la oportunidad de leer el libro, por favor háganlo, porque es, o sea, mantiene el suspenso en cada momento, es como, a mí me pareció en un momento como estar viendo como un capítulo de Mea Culpa, algo así, como que cada antecedente que da uno dice, ¿qué significará esto? Como, es muy, muy intrigante, muy atractivo. Es como los cazadores de ovnis. Sí, sí, que aunque uno racionalmente comprenda que no es muy viable, no es muy factible lo que uno le están contando, quiere creerlo a como de lugar. Sí. Maca, yo quisiera agradecerte tu presentación. La verdad, yo estuve investigando un poco todo este tipo de contenidos, tanto este como el del cobre, y es harta información, es bastante. Entonces, que lo hayas podido sistematizar en estos minutos me parece maravilloso. Así que quería agradecerte. Agradecimiento retribuido, además, porque obviamente esto descansa mucho de tu trabajo también, así que... Es un trabajo de equipo, pero en particular esta presentación yo le agradezco mucho. Y sobre el último punto de los piratas y cuán real es esta historia, me parece súper interesante presentarlo a sí mismo, es decir, no decir que es algo real o que no lo es, sino presentar en futuros productos turísticos cuál es el relato y cuáles son los puntos débiles que puede tener, porque me parece que también esa es la gracia. No necesariamente decir que esto no existe o que sí existió, sino que también eso es parte del ejercicio histórico, como la historia al final no es una sola y la que nos han contado, sino que también es susceptible de interpretaciones y lo importante es presentar esos distintos puntos de vista. Así que me parece que así es un relato bastante consistente. Sí, y agrego a eso que también la identidad de las comunidades no siempre se forja a partir de hechos históricos comprobados o de datos duros, sino muchas veces también de las leyendas, de los mitos en torno a los cuales esa comunidad se ha, no sé, aquellos mitos que han representado a una comunidad históricamente. Entonces, la verdad es que ahora, aunque comprobemos que lo del tesoro es mentira, ya uno no puede separarlo de Guayacán. Totalmente, y le da también la identidad. Es decir, yo, por ejemplo, antes de saber de esta leyenda, tenía claro que Coquimbo era el puerto pirata, pero no sabía ninguna leyenda exacta que pudiera me pudiera llevar a eso. Entonces, me parece que también es importante poder destacar ese nivel del relato. Quizás puede ser una leyenda más ficticia o más real o más verídica, pero lo importante es dar cuenta porque también configura la identidad de la zona. Así que... Oye, Jason, a ver, Jason está levantando la mano. Jason, Sí, adelante. me llamó mucho la atención varias cosas. Entre una de ellas es esta Virgen de Oro que encuentra Manuel Castro, ¿cierto? Sí. Ya. Digamos que la historia pudiese ser real, porque estamos discutiendo si es o no es real, pero hay otra historia de por medio que se puede ligar por ahí. Y una historia que no es ni de La Serena, sino que es de Andacollo. Hay, bueno, la festividad de la Virgen de Andacollo, la primera imagen que se rescata de cuando he atacado la Compañía de Jesús o las compañías, es una imagen de una Virgen de Oro muy chiquitita. Y esa imagen la robaron y después se adquirió la imagen que conocemos ahora. Esto me da una relación bien particular, Es a mí bien me llamó curiosa. bien Mira, no curioso, sabía. porque esa Sacando, virgen, sacando el salfate que todos llevamos dentro. En todo caso, sí, bueno, la Virgen de Andacollo está documentado de que fue en una fuga de algunos sacerdotes de La Serena en esa dirección y que enterraron la Virgen que fue encontrada después. La de Guayacán también está, entiendo yo que
certificado que esa virgen se entregó a un joyero en Santiago y este la fundió. Así es que antecedentes parece que hay ya un poco más sólidos con respecto a lo que encontró este señor, pero el origen de esa virgen puede que no haya tenido nada que ver con piratas, o a lo mejor sí. Pero de lo que yo sí estoy seguro es de que el tesoro de Guayacán sí existe y está en su gente. Ese es eso. Oye, gracias, gracias, Alan. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre esto de, a ver, esta historia, ¿será verdad o será mentira? O la otra cosa interesante comentar, ¿importa si es verdad o si es mentira Yo para hacer desarrollo turístico? ¿Qué creen ustedes? algo más para darle, Perdón, para darle el paso a las Jason, demás personas. ¿sí? No sé si algunos lo saben y los que no saben se los comento. Yo estudio teología y me llamó mucho la atención la escritura protocananea que ocupan ellos. Una escritura que no sé, nosotros los piratas lo asociamos mucho a los ingleses, pero una escritura demasiado lejana. Ahí es muy rara. Sí, ahí hay que recordar que hubo efectivamente piratas judíos, piratas hebreos, que se hicieron piratas precisamente después de que expulsaron a los judíos de España. Y como la gran rivalidad era entre España e Inglaterra, se aliaban, en el fondo, cumplían funciones para Inglaterra. Política, se alinearon políticamente. Oye, ¿algún otro comentario sobre esto de la verdad y la mentira y si importa para el turismo? Yo creo que da exactamente lo mismo, que finalmente la magia ya está en el territorio, ya hay un inconsciente colectivo en donde la gente ya asocia a Guayacán con toda esta magia de la piratería y ya está instaurado en el sector, en el territorio. Por tanto, hay cuantos lugares a los que vamos y visitamos de los cuales no tenemos ninguna certeza ni evidencia de repente de si es cierto o no. Sin embargo, yo pienso que no, que ya está esto en el territorio. Diego está levantando la mano, Diego Herrera. Sí, Pablo, mira, en cuanto a tu pregunta, yo creo que, como bien decía Isabel, creo que da un poco lo mismo. Yo creo que la esencia del turismo se basa también en esto, como gustito o el bichito que uno de repente tiene, pues la incertidumbre. Y yo creo que, sobre todo en la región, para empezar el turismo, independiente si fuese real o no, conviene tener ese bichito. ¿Sí? Conviene de repente plantar esa semillita y decir como, oye, acá hubo algo, pasó algo, qué sabe, pero sirve para agarrarnos de eso para seguir impulsando. Bueno, buena opinión. Mira, les voy a dar un par de ejemplos interesantes. ¿Alguno de ustedes vio la película, vio la serie Peaky Blinders en Netflix? ¿Alguien lo vio? Bueno, Peaky Blinders ha sido como ha sido como un éxito de taquilla de... Peaky Blinders es una historia completamente fantasiosa que ocurre en Manchester, en Manchester, no, en otra ciudad de Inglaterra, cerca de Manchester. Desde esa serie, que es una serie muy exitosa en Netflix, que se la recomiendo porque es buenísima, el turismo en esta ciudad, que no es... lo voy a mandar por el chat, o si alguien lo puede googlear mientras tanto, Peaky Blinders. ¿En qué ciudad ocurre? O Birmingham, creo. El turismo en Birmingham se disparó por 5 después de esa serie. ¿Ya? Y esta serie es una fantasía completa. Y la gente va allá a ver la casa donde vivía Tommy Shelby, que es el protagonista, que nunca existió, ¿ya? La casa donde se juntaban a planificar no sé qué cosa que nunca existió, etc. Birmingham, ya. Y es un éxito de turismo. Ahora, yo estuve en el norte de África, en Túnez, donde una de las expediciones que uno le llevan es ir a ver el lugar donde se filmó Star Wars, unas batallas que ocurren entre las dunas, y todavía están las ruinas de la escenografía de Star Wars. O sea, pura fantasía, ¿ya? Que son unos cartones y unos fierros que están ahí, y uno dice, ah, sí, yo me acuerdo de esa escena.
y los guías te muestran la foto, fue esa escena. ¿Ya? A lo que voy es que incluso las historias que son sabidamente de fantasía te pueden hacer interesante un lugar. Entonces, si uno en el futuro dijera, mira, este fue el lugar donde se cree que Subadul Bayo desembarcó y se juntó con Deul, porque ahí era la parte donde Manuel Castro encontró las ánforas, es la de allá. O sea, aun cuando eso fuera toda una fantasía del Acham, uno puede seguir usándola. Ahora, si uno es más honesto, como guía turístico o como relator, uno no esconde la cosa, uno dice, mira, esto es según Lacham, tal cosa. Y hay algunos que dicen que es todo mentira, y eso lo hace más interesante todavía. Ah, ¿por qué dicen que es todo mentira? Por esto y por esto. Chuta, pero entonces, ¿qué pasa? Más misterio sobre el cuento. Oye, perdón. Pablo, disculpa. ¿Sí? Algo muy parecido a lo que tú comentas sucede acá mismo en Chile. No hace mucho tiempo se grabó en Atacama una de las películas de James Bond. No sé si alguien se acuerda que sonó en la noticia. La escena se grabaron en Paranal, en la residencia de Paranal. Exacto. Bueno, y esa zona tuvo durante un tiempo, se creó de hecho un turismo interno acá en Chile, que mucha gente fue a ver el lugar, y que realmente hoy día, ¿sí? Claro, bajó el turismo en esa zona, pero en su momento fue un pequeño pic que tuvieron. Claro, es la residencia de Paranal, tal cual. Claro. Quantum Solace se grabó ahí. Oye, a ver, mira, ya estamos un poco pasados de la hora. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? Les comento solamente palabras al cierre. Hay otros temas que no son tan suculentos como los que vimos recién, pero que también lo estamos viendo. Algunas cosas tienen que ver sobre los habitantes prehispánicos de esta costa, que no hay mucha información, pero lo estamos sistematizando igual. ¿Qué otras cosas tenemos como en carpeta, Maca? Teníamos pensado, obviamente, costumbres, tradiciones, fiestas locales. Exacto. Sistematizar información de las festividades, Y pesca artesanal también. Sí, ese era el tercero que teníamos anotado, como la cultura de la pesca artesanal en Guayacán. Maca, si quieres dejamos de compartir la pantalla como para terminar. ¿Sí? Ahí. Vale. Oye, yo creo que estamos. Muchas gracias a todos por la presencia, y yo también agradezco particularmente a Maca porque yo coincido con lo dicho, o sea, resumir esto como en un relato que uno entienda en una hora. Nosotros investigamos mucho y va a quedar todo ordenado después. Entonces, y vamos a compartir acceso a los archivos también. Pero yo creo que es un trabajo que va a ser muy, muy fructífero para el futuro desarrollo turístico de Guayacán, la verdad. ¿Estamos? ¿Algún otro comentario o ya nos vamos todos a comer? Cada uno en su casa. Fascinante, muchas gracias. Gracias a usted. Sí. Tremendo. Ya. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Maca. Gracias chao, a todos. Chao. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao.